Entonces, ya sabemos que el calzoncillo representa pureza o santidad sexual. Aquellas personas que predican o que ministran liberación y guerra espiritual saben que esto es un tema muy delicado. No todos los pastores son sacerdotes llamados a la guerra. Por eso algunos te van a decir que el sexo oral no es pecado, pero los que vivimos trabajando o ministrando en guerra espiritual, los que somos llamados a esto, sabemos que no se puede hacer porque es un portón y el diablo te puede dar una buena cachetada. ¿Ves? Tienes que vivir una vida en santidad. ¿Ves? Yo sé que los deseos de la carne y los del espíritu chocan. Gálatas 5:16 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y ambos se baten entre sí. ¿Y dónde están esos deseos? En nuestra mente. Ahí hay una batalla. La carne te dice, hazlo, hazlo. Yo he escuchado pastores que dicen, no vale, eso no hay problema. Escuché un pastor un día que estaba teniendo sexo oral con su esposa y dice, no, y me fueron a buscar y yo salí así. Ni siquiera me había lavado la cara. Y le dije al demonio, vete. Yo decía dentro de mí, te estás loco, te engaña cualquiera, pero al que sabe y conoce de la materia, no lo engaña. ¿Ok? Fui a que es una mujer que conocí, que me llamaron para ministrarle liberación porque estaba loca. Y cuando llegué allá, me dicen que ella es una mujer de altar. Que es una mujer que se la pasa ministrando en el altar, una mujer de altar, una mujer de fuego. Y yo, está bien. Pero no se sabe por qué está loca, si eso es una mujer de oración, una mujer de guerra. Y yo, está bien. Y cuando veo al esposo, el esposo es inconverso. Rapidito. Le expliqué con claridad el tema. Usted sabe qué le está pasando a esta señora, que practican el sexo oral y se la pasa ministrando en el altar. Y es una mujer que está llamada a la guerra espiritual. Está fundida. Cuando le dije eso, dejaron de practicar eso. Hoy día la mujer recuperó todo normal. Me dice, gracias pastor, lo que pasa es que a mí me han enseñado que eso no había problema, que eso era permitido por Dios. Incluso tuercen las escrituras en Cantar de los Cantares. Como decía Salomón a la Sulamita, bajo el árbol de mi amado me senté y su fruto fue dulce mi paladar. Ahí dicen, viste, le estaba haciendo sexo oral. Mentira del diablo. Tenga cuidado, si usted es guerrero y llamado a ministrar liberación, usted sabe que no puede hacer eso. Y hágalo para que usted vea que el mismo Espíritu Santo te va a decir y te va a enseñar y te va a redarguir y te va a corregir. Y si no hace caso, hermano, en algún momento va a tener que buscar su familia a un hombre de Dios, de guerra espiritual, para que le ministre liberación, debido a que se volvió loco, producto de ese tipo de actividad, y la gente no lo sabe. Así que yo les digo de todo corazón a muchos que me preguntan, ¿eso es bueno o no es bueno? Mire, yo le voy a ser sincero, ahí tiene usted el Espíritu Santo, hable con él. Pero sí le digo a los que son sacerdotes ungidos para la guerra espiritual, mire, si usted está llamado a la guerra espiritual, está inventando yo, porque el diablo le puede dar una buena cachetada. Así que, amados hermanos, en 2 de Samuel, versículo 5, nos dice claramente, ¿ok?, que todas las tribus de Israel vinieron entonces a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya son. Estos son guerreros de verdad, ¿ok? Tenían una convicción porque Dios le dio una palabra y le dijo, tú vas a ministrar, guerrero. Entonces, el sacerdote Mesías o ungido de la guerra que Dios tiene reservado para este tiempo es un hombre o una mujer que deben vivir una vida en santidad. Que Dios te santifique, no una santidad falsa, esa que tú mismo te crees que tú eres súper santo. No. La Biblia nos enseña que el mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma. Es Dios. Si te llamó Dios a la guerra, Dios te va a santificar y tú no vas a poder hacer lo que tú quieras. Tú vas a ver que cuando tú veas, incluso para ver hasta programas de televisión, y no es religión, muchos piensan, no hermano, eso es religión. Déjese de eso, métase en la candela, métase en la guerra espiritual y usted se va a dar cuenta que aquí no estamos hablando de religión, sino de relación. El que está en la guerra espiritual llamado a ministrar en su presencia tiene que vivir una vida diferente al resto de las demás personas.
Incluso he visto pastores que beben aguardiente, beben vino, beben porque Cristo convirtió el agua en vino. Mire, la Biblia, si usted no la ha leído en este tiempo, en el tiempo de la gracia, usted ve lo que es el fundamento de los apóstoles, nos dice claramente que al diácono se le permite, al diácono, beber un poco de vino. Dice que no sea muy dado al vino, pero a nosotros los sacerdotes, los pastores, nos dice clara y tajantemente, si tú quieres le haces caso, si no, no hagas caso, y eso es el problema de cada quien, pero nos dice que nosotros no debemos ser dados. No dice ni siquiera muy dado, sino no. ¿Y tú sabes lo que es no? Es no. No, hermano, pero yo he visto pastores, me han llamado religiosos porque se han sentado y yo he pedido, dame una Coca-Cola. Hermano, eso hace más daño. Y yo calladito, porque ellos viven una vida diferente, cada quien tiene un llamado distinto, ellos saben predicar lo que es prosperidad. Yo no, yo me la paso en todas partes que voy peleando batallas con demonios. Donde voy, hasta en mi casa, donde sea, me traen de las otras iglesias, traen a la gente, ustedes han visto bastante que traen gente poseída para que le ministre liberación. Entonces, ¿cómo me agarran? Si me agarran fuera de base, ¿qué hago? ¿No me da una pela un demonio de eso para que aprenda a ser serio? Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos convicción. Yo estoy convencido de que Dios me llamó a eso porque desde que yo comencé en el Evangelio, en los centros de rehabilitación, la gran mayoría de los delincuentes que venían estaban pactados y venían cruzados con bromas diabólicas totalmente, y ahí había que hacer ese trabajo. Entonces ese trabajo lo pone es el Señor, te unge, no eres tú, no es por emoción, sino por convicción. Amén. Incluso, ¿cuántas veces yo he decidido no seguir en eso y no puedo? A veces yo quiero renunciar a eso porque a veces la gente se va de la iglesia porque se asustan porque ven eso. O si no, algunos pastores se molestan porque me invitan a predicar sus iglesias y se endemonian los líderes. Pero ¿qué culpa tengo yo si eso es un don que lo hace por el Espíritu Santo? ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos nosotros, las personas que somos llamados a la guerra, tenemos que vivir una vida diferente a los demás. No te estoy diciendo que haga lo que yo hago, no. Tú debes de tener el Espíritu Santo y conocer la palabra. Los llamados son individuales. Tú verás si estás en pecado cuando haces eso o no. El mismo Espíritu Santo te lo hace saber. Amén. Así que cuídate, porque yo sé que hay muchos que están medio crazy, producto de este tipo de actividades sexuales en pecado. No tienen calzoncillos, son ministros de altar sin calzoncillos o los tienen sucios. Ok, entonces mis amados hermanos, estamos claros aquí en esto, ¿verdad? Jeremías capítulo 13, versículo 1 al 10, dice: esto me dijo el Señor, ve y cómprate un calzoncillo de lino y póntelo, pero no lo laves. Mira lo que dice, me parece, se ríe. Un calzoncillo de lino, póntelo, pero no lo laves. Yo me imagino que allá donde sacaron la canción esta loca que anda por ahí, ¿sabes? El reggaetón ese loco, yo creo que fue que lo sacaron de aquí. Bueno, dice, así que compré el calzoncillo como me indicó el Señor y me lo puse. Luego el Señor me dio otro mensaje: toma el calzoncillo que tienes puesto y vete al río Éufrates. Allí escóndelo en un agujero entre las rocas. Así que fui y lo escondí junto al Éufrates, como el Señor me había indicado. Mucho tiempo después el Señor me dijo: regresa al Éufrates y toma el calzoncillo que te dije que escondiera. Así que fui al Éufrates y lo saqué del agujero donde lo había escondido. Pero ahora estaba podrido y deshecho el calzoncillo. Ya no servía para nada. Entonces recibí este mensaje del Señor. Así dice el Señor: esto muestra cómo pudriré el orgullo de mi pueblo. Esta gente malvada se niega a escucharme, tercamente siguen sus propios deseos, por tanto se volverán como este calzoncillo. No sirven para nada. Amén. Escúcheme bien, no sirven para nada. Por eso hoy día, hermano, hay gente endemoniada hasta los tuétanos en las congregaciones, ¿ok? Porque hacen falta este tipo de sacerdotes y de ministros, entre varones y hembras, que Dios use para la liberación y la guerra espiritual. ¿Amén? Mire, cuando vamos a la guerra espiritual debemos saber con quién nos estamos enfrentando. Por eso Jesucristo nos dejó una buena enseñanza.
preguntarle el nombre a los demonios. En Marcos 5:19 dice que Jesús le preguntó al endemoniado gadareno, le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Cuando nosotros vamos a la guerra, tenemos que vestirnos según con quién nos vayamos a enfrentar. Si es con un demonio, un soldado del diablo, nos colocamos la vestidura del soldado romano, que está en Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante, que dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este tipo de uniforme es de un soldado romano, que utilizaban en aquel entonces. Sin embargo, hemos visto muchos evangélicos que no saben de guerra espiritual y piensan que esto es algo literal y hacen un ritual. Cuando empiezan a leer esta palabra, empieza que ciño mis lomos con la verdad, y hacen como que si se están poniendo una chaqueta, y luego se calzan el apresto de la mano y se ponen como que si se ponen un zapato. Tú los ves haciendo así mueca, y después toman la espada del Espíritu y hacen así, y el yelmo de la salvación se coloca como que se están poniendo un casco, y ellos se creen que están revestidos de la armadura del guerrero. Esto es totalmente falso. Nosotros lo que tenemos es que saber, primero que nada, cuando nos colocamos este uniforme, dice que debemos estar firmes y ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Tenemos que estar llenos de Jesús. Eso es lo que te dice la Biblia, lleno de Jesús, vestido con la coraza de justicia. ¿Quién es el único justo y el único que justifica? Jesús. Entonces yo tengo que revestirme de esa verdad. Escúcheme bien, cuando me calzo los pies con el evangelio de la paz, es conocer la escritura y predicar el evangelio. Si tú estás predicando el evangelio y crees en tu corazón en una verdad, la única verdad que hay, porque no hay más verdades, que es Jesucristo, tú ya vas siendo un guerrero o un soldado que está siendo revestido por el Espíritu Santo. Dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. ¿Para qué es el escudo de la fe? Es un escudo para no retroceder. Yo creo lo que digo, yo creo lo que predico, yo creo lo que dice la Biblia, yo creo. Entonces, cuando tú tienes eso, tú tienes un escudo protector, que el enemigo, cuando te lanza dardos para hacerte dudar de que tú eres llamado a la guerra espiritual, para hacerte dudar de que tú no puedes, porque ellos lo intentan. Yo he hablado con hombres que me han dicho que han destruido pues, a pastores y cuestiones. Yo le he dicho claramente, tratando de intimidad, yo le he dicho claramente, ¿sabe qué? Eso es a aquellos pastores que tal vez estaban fríos, descuidados, pero aquí no es igual. Así que en el nombre de Jesús, y tú lo ves cuando tienen que correr. Pero tenemos el escudo. ¿Cuál es el escudo? No es que yo hice así, agarré un escudo invisible que me lo imagino y el diablo también se lo imagina junto conmigo, y cuando me ve el diablo dice, ay, ese es un guerrero. Eso es mentira, hermano. Sino que yo tengo fe, estoy seguro que lo que dice la palabra, dice Lucas 10:19, Jesús dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. El enemigo es Satanás, y sobre toda su fuerza, llámese principado, potestad, gobernador. Y nada, dice, sobre toda fuerza del enemigo, y nada, si Jesús dijo nada, es nada. Así que puede venir Satanás con su abuela, con su mamá, con su tatarabuela, con quien sea, a la iglesia del Señor no la puede tocar. La Biblia me enseña que el que es de Dios, el maligno no le toca. Pero a mí me tiene aporreado. Revísate tú, porque el diablo te tiene aperreado y aporreado. Revísate. Yo estoy claro que hay pruebas que son con propósito, que todos pasamos, pero hay otras pruebas que son a propósito, porque nosotros mismos no las buscamos. Revísate y cierra las puertas. Evita, empieza a preguntarle a Dios, Señor, el diablo me está zarandeando.
¿Fue porque tú lo permitiste con un propósito? ¿O es que yo lo estoy permitiendo y entonces la prueba que tengo es a propósito? ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Toma el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación. Es un casco. Yo tengo que estar claro si soy salvo o no. Yo tengo seguridad de que yo soy salvo. Pero hay gente que no sabe, no sé, varón, a veces creo que sí, a veces creo que no. Entonces usted no tiene casco, usted no tiene yelmo, por eso el diablo ahí le puede penetrar fácilmente. Es que yo no sé, varón, a veces creo. Cuando uno es inmaduro, no tiene seguridad. ¿Ves? Por lo menos que dice la Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo soy salvo porque he creído y he sido bautizado. Yo lo creo así, de esa manera. ¿Ok? ¿Y en qué nombre fuiste bautizado? En el único nombre. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Solamente un nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Entonces yo estoy claro que yo tengo salvación, por lo tanto yo tengo un casco. ¿Me estás entendiendo? No es que me lo puse en el momento que estaba orando y hice mueca, como se cargó el casco de la moto. No. Ese casco lo cargo colocado porque ese es el yelmo de la salvación, y yo tengo fe de que tengo salvación. Amén. Tengo fe en el Señor Jesucristo, que me ha dado palabra y me dijo que me da autoridad para pisotear a serpientes y escorpiones. Estos son demonios, y sobre toda fuerza del enemigo. Y me dijo Jesús que nada, y cuando Jesús dice nada es nada, yo creo eso, nada me va a dañar. Marcos 16, 17, Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios. No en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, no en el nombre de la Santísima Trinidad Divina, ni de las tres distintas divinas personas, sino en el nombre que es sobre todo nombre. El único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos, mi hermano. Amén, amén. Y eso es cuando te enfrentas con demonios que son soldados del diablo. Pero para eso tú le preguntaste, como Jesús nos enseña: ¿cómo te llamas? ¿Ves? Yo le pregunto: ¿cómo te llamas? Yo he hablado con esos espíritus y algunos son fácil. ¿Ves? Algunos me dicen: soy María Leonza, va, sal de ahí. ¿Ves? Soy el negro Felipe, vete. Soy Huescarporo, se dan golpes, vete. Pero otras veces nos hemos conseguido con cosas que son de mayor jerarquía, o sea, son príncipes de las tinieblas, príncipes del diablo, pues. Entonces tú no debes usar las vestiduras de un soldado, sino que vas a usar otro tipo de vestidura, la vestidura de un príncipe, porque vas a pelear contra un príncipe, un principado que no tiene la misma jerarquía que un demonio cualquiera. Tú vas a pelear ahora contra un principado. ¿Qué vestidura te debe poner? ¿Las de un príncipe o las de un rey? Las vestiduras de un sacerdote. ¿Y cuál es la vestidura que debe usar el sacerdote? Bueno, ya tú viste que tiene que ponerse los calzoncillos, porque si no tiene los calzoncillos puestos, ¿qué significa esa pureza sexual? Si no lo tiene puesto, puede morir. ¿Cierto que lo dice la Biblia? Cuando va a ministrar, puede morir. ¿Por qué? No está en santidad, está en pecado. Entonces tengo que ponerme los calzoncillos, que es la vestimenta de un sacerdote de guerra. Tengo que vivir una vida. Escuche bien, no es que te vayas a agarrar un costurero y vayas a mandar a hacer ahora un interior, un boxer con ligas así como que si fuera una braga. Porque dice, sí, porque dice que era hasta los lomos. No. Esto es espiritual, mi hermano querido. Es vivir una vida en santidad y en pureza sexual. Si te la pasas viendo pornografía, no vas a poder ministrar liberación. ¿Ves? Si te la pasas masturbándote, si te la pasas teniendo sexo oral, aunque sea con tu esposa, como sacerdote de guerra, no tienes vida. Ahí no hay pureza, ahí no hay santidad sexual. Entonces es un peligro. Y cuando tú vas a pelear contra un principado o contra un gobernador de las tinieblas, contra un espíritu de alta jerarquía, debes de cambiarte la armadura del soldado y ponerte la vestidura sacerdotal. Que hay una parte, fíjese tú, que el sacerdote, la vestidura del sacerdote utilizaba, que se llama la mitra. La mitra no es otra cosa que algo que se colocaba en la cabeza de oro que decía santidad a Jehová. Imagínese usted nada más eso. Si te estamos hablando que el calzoncillo representa la pureza sexual, para entonces pelear contra un príncipe de las tinieblas, tú tienes que tener
tú tienes que tener una vida de sacerdote y vivir en ayuno, en oración, pidiéndole a Dios que te purifique, porque todos nos contaminamos. De cualquier manera nos contaminamos. Entonces no me vengas tú a decir que tú eres un religioso porque tú no ves pornografía, tú eres un religioso porque tú no haces sexo oral. Yo hago eso y echo fuera demonios. Mire, seas tan mentiroso. Yo le estoy diciendo a los que son guerreros de verdad, que lo saben, no tengo ni que enseñarles mucho, que no se pongan a estar jurungando si están mal, porque les puede ir mal. Tengan mucho cuidado. Entonces, el sacerdote de este tiempo, que somos nosotros, eres tú, soy yo, somos nosotros, utilizamos una mitra, pero la mitra que utilizamos nosotros está en 1 Corintios capítulo 11, que dice que Cristo es cabeza del hombre. ¿Qué tengo que tener entonces? La mente de Cristo. Cuando yo tengo la mente de Cristo, ok, entonces mi mente no está llena de pornografía, no está llena de lujuria, porque voy a pelear una batalla y tengo que llevar la mente de Jesucristo. Esa es la mitra de nosotros, esa se llama santidad. Sé santo, dice la Biblia, sé santo porque yo soy santo. Es decir, yo soy santo porque Cristo es santo y vive en mí, como lo dice Gálatas 2:20. Mas no vivo yo, vive Cristo. Porque si fuera por mí, yo no soy santo nada. Porque la Biblia, yo le he explicado a ustedes lo que dice Jeremías 13:23. Cambiará el etíope su piel o el jaguar sus manchas. Así vosotros podrán hacer lo bueno estando habituados a hacer lo malo. No podemos. ¿Qué dice Romanos 8:7? Que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni pueden. Entonces nosotros como humanos no podemos santificarnos, pero el Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma. Y dice la Biblia, sé santo porque yo soy santo, Cristo vive en mí. Entonces déjame decirte que yo soy un santo de Dios, porque Él es santo. Lo que pasa es que la gente todavía tiene la idea de que la palabra santo es de los santos romanos, católicos, de esos que están muñecos de yeso. Eso es mentira. La palabra santo significa apartado para. Eso es todo lo que significa santo. Apartado para. Y si usted es una persona que está apartada para ser un sacerdote de guerra espiritual, entonces Él mismo te va a santificar para que lleves a cabo esa misión y esa batalla. Así que esto es por convicción y no es por emoción. Amén. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Entonces, 1 Pedro 2:9 dice que más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real, escúcheme bien, real. ¿Qué significa? Eso tiene que ver con un reinado, y sacerdocio tiene que ver con sacerdocio. Así que nosotros somos sacerdotes reales, o reyes y sacerdotes somos nosotros. Tenga eso presente en su mente. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Así que como sacerdotes y reyes debemos anunciar la palabra. Y la palabra anunciar significa exángelo, que es igual a publicar, predicar, proclamar, ¿ok? Y el sacerdote de la guerra debe usar sus vestiduras sacerdotales, y esta incluye los calzoncillos, hermano, los calzoncillos, pureza sexual. No se deje engañar con ese cuento de que Salomón y la Sulamita hacían sexo oral, ¿ves? Porque dice, tuercen la escritura. Hay quienes los hacen y no le pasa nada porque usted no está llamado a la guerra espiritual. Pero si usted va a la guerra espiritual con ese rolo, con ese portón abierto, va a salir herido, y cuidado si no termina loco. Se lo estoy diciendo porque ya he visto varios pastores, ministros. Hay uno que está loco ahorita, que estoy orando por él para visitarlo, loco, pero el hombre es un guerrero. Todo el mundo dice, pero es que era un guerrero, ese hombre echaba fuera demonios en la iglesia y tal. Y yo lo que estoy viendo y analizando, pidiéndole a Dios dirección, ¿por qué este hombre está loco? ¿Ves? ¿Cuál es el problema? Ya sabemos cuál es el problema. Los que trabajamos con la guerra espiritual y con la liberación, sabemos que de allí por ahí va la cosa. Los calzoncillos lo tienen podrido.
Hay que tener cuidado, mi hermano querido, y no se deje engañar, porque pues, escucha a todo el mundo, y como eso es chévere, eso a la carne le gusta, es sabroso, entonces, ay, todo el mundo, ay, deja la religión, tenga mucho cuidado, amén, cuide su alma, cuide su mente, si usted está llamado, pero es que el pastor mío hace eso y él nos enseñó que lo hacemos y nosotros lo hacemos y no pasa nada, está bien, usted no está llamado a la guerra espiritual, dele hasta donde Dios te lo permite, pero estoy hablando con los que tienen convicción, que tienen un llamado a ser sacerdotes de guerra espiritual. El que no, haga lo que quiera, porque en la Biblia dice claramente que el trigo y la cizaña crecen juntos. Por eso usted ve gente mala, que fornica, que roba, que chismea, son tramposos, todo, y les va bien, y están los hermanitos consagrados que ayunan y ahora están pegados al sartén, limpio económicamente, no tienen nada. Y entonces hermanito, el diablo, sí, porque el diablo sabe hacer su trabajo, mira, ven, tú con tu religiosidad ahí, chimba, y que orando y ayunando, mientras que aquel hace lo que le da la gana y le va bien. Tenga cuidado, porque ese que aunque va para la iglesia como usted, ese no es su hermano, ese es un hijo de Satanás dentro de la misma congregación. El trigo y la cizaña, dijo Jesucristo, que crecen juntos, se parecen. Por eso yo siempre he dicho, yo le tengo menos desconfianza, ojo con esto, a un santero, a un babalao que se viste blanco, usa collares. Yo le doy la mano, les hablo con amor, con cariño, e incluso lo he hecho y vengo de tener una semana de compartir con personas que hacen eso, que son de alta jerarquía. ¿Por qué? Prefiero, y es más fácil para mí tratar con ellos que con los evangélicos que tienen una Biblia bajo el brazo y usan una corbata igual que yo y hablan igual que nosotros y dicen Dios te bendiga, hermano, pero resulta que ese es más peligroso porque ese es un hijo del diablo disfrazado, mientras que el santero del babalao es un hijo del diablo, pero está determinado y está claro que él es un hijo del diablo, pues. Está claro, entonces yo no tengo tanta desconfianza con él porque yo sé que lo que me diga. Pero tú sabes que es peligroso, el hermanito que va contigo a la congregación, que usa la Biblia, la misma Biblia que tú usas, que habla el mismo lenguaje que tú hablas, te dice aleluya, gloria a Dios, y cuando el pastor dice levanta tu mano, él la levanta, él cierra los ojos, él habla en lengua y él danza. Ese es más peligroso, porque la Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz para engañar aún, si es posible, a los escogidos, y que no es extraño que los ministros de Satanás se disfracen como ministros de justicia. ¿Ven? Entonces un ministro que me diga que es de guerra y se para en un púlpito a decirle a la iglesia que pueden hacer sexo oral con libertad, déjame decirte que ese ministro es un rolo mentiroso y ese es un hijo del diablo disfrazado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque si tú eres un ministro de guerra, tú debes saber que eso no está bien y debes de dejar a la gente sin darle enseñanza de ninguna índole en cuanto a eso. Es que la gente tenga su propia experiencia con el Espíritu Santo. Y la gente va a saber que cuando lo hace se siente sucio, se siente cochino, se siente indigno y se siente mal. Es que el Espíritu Santo lo redarguye porque es hijo de Dios. Si no lo redarguye, no es hijo de Dios. Porque Dios a los que ama, disciplina y castiga. Si tú haces lo que te da la gana y Dios no te disciplina ni te castiga, tú no eres hijo de Dios. Tú eres una cizaña más que va a la iglesia. Así que te estoy hablando por la calle del medio y con la verdad. Amén. Sé que este mensaje no tiene muchos amenes. Pero bueno, aquí estamos para enseñar. Así que el sacerdote de la guerra debe usar sus vestiduras sacerdotales y allí está incluida los calzoncillos, pureza y santidad. El segundo tipo de sacerdote es el de la enseñanza y está representado en Leví y es el encargado de enseñar la Torá en el Antiguo Testamento. ¿Ve? Este no era el sumo sacerdote, pero tenía que ser descendiente de Aarón, es decir, de la tribu de Leví. Malaquías 2, 4 al 7 dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Escúcheme bien, si usted es un sacerdote de guerra, sus labios deben de predicar verdad, la verdad sabia que está en la Biblia. Y de su boca el pueblo buscará la enseñanza. Porque mensajero de Jehová
de los ejércitos es Él. ¿Ok? Entonces, el tercer tipo de sacerdote es el sacerdote de la limpieza. Y este estaba representado en la persona de Tahor. Segunda de Crónicas 29:16 dice: entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor para limpiarla. Y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Entonces los levitas las recogieron para llevarlo fuera al torrente de Cedrón. Estos sacerdotes de la limpieza, que estaban representados en la persona de Tahor, no enseñaban ni tampoco conocían lo que era la liturgia, no eran maestros. Estos sacerdotes lo único que hacían era sacar la inmundicia. Estos tenían un discernimiento y se dejaban llevar por el discernimiento del Espíritu y tomaban todo lo que ellos consideraban inmundo y lo tiraban o lo botaban en el torrente de Cedrón. Entonces las aguas del torrente de Cedrón son unas que alimentan al río Jordán, y el río Jordán desemboca en el Mar Muerto. ¿Ven? Entonces el poder de este sacerdote, un sacerdote en las iglesias tiene que haberlo, gente que tenga discernimiento. ¿Ves? Para tú parar a alguien en este púlpito, tú tienes que tener discernimiento. A menos que sean los hijos que Dios me dio para enseñarlos y se les da oportunidad para que se desarrollen. Sin embargo, no a todos. Porque uno sabe que hay algunos que no están muy bien. Eso se llama discernimiento de espíritu. Y si yo lo paro aquí, a mí una vez en una campaña, una señora: ¿cómo está, pastor?, me dijo. Una campaña que yo organicé con un evangelista llamado Es Loco Vitrina, hace muchos años. Él es colombiano, por cierto. Y la mujer me dice: pastor, yo quisiera que me diera, por favor, para cantar un especial. Y yo le dije: hija, eso ya está organizado, ya todo está cuadrado, yo no te puedo permitir eso. Pastor, hablé con fulano y con Perenceo, que eran otros pastores que me ayudaban en la campaña. Yo hablé con ellos y me dijeron que no, que tenía que hablar con usted, que es el organizador. Y yo: no, hija, no puedo, de verdad. Pero yo la veía así: no, menos mal. Está bien, se quedó quieta. Al rato la tenían en la tarima, poseída, echándole fuera a los demonios. Un poco de pastores: fuera, fuera, fuera. Y yo: santo, si yo dejo que esa mujer se monte ahí, qué basurero no le iba a zumbar a todo ese pueblo. ¿Ve? Entonces tenemos que tener cuidado. Este tipo de sacerdotes en las iglesias son necesarios, personas, hombres y mujeres, gente de oración con discernimiento, para que ayuden en la administración. Simplemente que le digan al pastor: pastor, mira, ven, sabe que fulano tiene un problema espiritual así, asado. Y uno lo que hace es: bueno, tráigalo, pero vamos a ministrarle, entre varios que tengan este llamado sacerdotal. Hay sacerdotes, no nada más el pastor, hay gente que tiene este llamado sacerdotal dentro de las congregaciones. Este no enseñaba, fíjate, de este tipo de sacerdocio, de la limpieza, no enseñaba, ¿ok? Ni tampoco era el que dirigía el culto, no, pero era el que se encargaba de limpiar y de sacar toda la basura que había dentro de la congregación. Eso era simplemente la sombra. Recuerda que acabamos de leer que el antiguo pacto era sombra de lo que nosotros vivimos hoy día. Entonces en este tiempo es la verdad, la realidad. El sacerdote ahora es espiritual. No hay que vestirlo con nada, sino que su vestidura deben de ser espirituales. Debe estar vestido de santidad a Jehová, a nuestro Señor. Amén. Ok, entonces el poder de este sacerdote era sacar la inmundicia del templo de Dios y echarlo fuera para que vaya a parar al Mar Muerto, que es donde debe estar. Ok, entonces estos tres sacerdotes que hemos mencionado: número uno, el sacerdote litúrgico, que está representado en la persona de Aarón. Número dos, el sacerdote de la enseñanza, que está representado en el sacerdocio de Leví. Y el número tres, el sacerdote de la limpieza, que está representado en la persona de Tahor. Ellos le preparan el camino al sacerdote de la guerra, que es conocido en la Biblia como el sacerdote Mesías de la guerra. Ok, y usted sabe que Mesías es hebreo, Cristo en griego y ungido en español. El sacerdote ungido. Y el sacerdote Mesías de la guerra de los últimos tiempos, ya yo le dije que son ustedes y somos nosotros, todos los cristianos. Porque la palabra anos en griego significa pequeño. Anos en español significa otra cosa. Pero esta palabra está escrita en la Biblia en griego, anos, que significa pequeño. Y la palabra Cristo en griego significa ungido. Entonces esta palabra complementada, unida,
significa pequeños ungidos, o mejor conocido como cristianos. ¿Ve? Anos, la parte final de Cristo ungido, pequeños ungidos. Hechos 11:26 dice, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que en el Antiguo Testamento el sacerdote Mesías de la guerra era Fines, se llamaba Fines. Era el encargado de ir con las 12 tribus de Israel a la guerra. Números capítulo 31 versículo 3 en adelante dice, y habló Moisés al pueblo diciendo, armad a algunos hombres de entre vosotros para la guerra, a fin de que suban contra Madián, para ejecutar la venganza del Señor contra Madián. Enviaréis a la guerra 1000 hombres de cada tribu, de todas las tribus de Israel. Entonces se prepararon de entre los miles de Israel, 1000 de cada tribu, 12,000 hombres armados, porque eran 12 tribus, para la guerra. Y Moisés los envió a la guerra, ¿verdad? 1000 de cada tribu, y a Fines, escuche bien, al sacerdote Fines, que representa, este es el sacerdote Mesías, el sacerdote ungido de la guerra. Está viendo que en una congregación hay sacerdotes que están ungidos para la guerra espiritual, porque si no, entonces está desprotegido todo el pueblo. ¿Cómo Dios va a usar si hay gente que no está en santidad, hay gente que vive como le da la gana y nadie echa fuera a nadie? Entonces es una iglesia que está bien mal. Necesita Dios tener en cada congregación, en cada organización, a personas ungidas para la guerra, que son los sacerdotes Mesías, sacerdotes ungidos, sacerdotes Fines. Representaba aquí la palabra Fines, era el hombre, el sacerdote, hijo de Eleazar. Iba a la guerra con ellos, ¿verdad? Y los vasos sagrados y las trompetas en su mano para la alarma. Fines no se quedaba en el templo, Fines no enseñaba, Fines no limpiaba como los otros sacerdotes. Su función como sacerdote era el campo de batalla. ¿Está viendo que hay algo diferente? Entonces hay gente que está llamada a estar en la guerra, pero no son todos. Esto es una convicción, esto viene de parte de Dios. Y cuando viene de parte de Dios, Él te enseña, Él te entrena, Él te capacita, Él te da sabiduría, te da discernimiento, te dota de los dones y tú andas tranquilo, porque tú sabes que no eres tú estás confiado. ¿Ven? Estás confiado. Mira, las tropas no podían ir a la guerra si ese sacerdote no estaba presente, porque todas las tribus tenían sus partes débiles según la cabeza de cada tribu y necesitaban ser ministradas por el sacerdote Mesías de la guerra. Todas tenían cosas con las que batallaban, como hoy día en las iglesias hay gente que batalla con áreas en su vida, pero también tenían sus partes buenas, como hoy día también hay gente en la iglesia que tiene cosas buenas. Entonces el sacerdote lo que hacía era resaltar más las virtudes, los talentos, los dones, y su poder les hacía que no se dejaran influenciar. Eso es lo que le decía el sacerdote, no se dejaran influenciar por el enemigo, porque Dios estaba con ellos. ¿Qué es lo que yo he hecho todos estos días? ¿Cierto? Decirte que sigas adelante, que pelees la batalla, que no te retroceda, que no temas, el Señor está contigo, que no importa, ¿verdad? Eso es un sacerdote de guerra, te da ánimo. Y aquí está con otra cara, lo vi, le dije, wow. Y así están otros que tengo que buscarlo y le voy a decir, mira, ¿qué te pasa? ¿Ves? Hay uno que viene de Cebabalao, viene de la santería, le cuesta más. ¿Ves? Él está empezando y está todo ahí, ay, tengo que ir para su casa. Entonces son cosas, ¿me estás entendiendo? Que eso lo hace un sacerdote de guerra. Vamos, este sacerdote ungido de la guerra se centraba en el cuidado y la preparación espiritual de los hombres de guerra. ¿Ves? E incluso enviaba a sus casas a aquellos que él consideraba no aptos para la batalla. Deuteronomio 25 dice, quien no ha estrenado su casa nueva, vuélvase a su casa y estrénela, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. Este sacerdote era consciente, porque tú estás peleando la batalla. No, ahora me compré una casa nueva y no la he estrenado ni siquiera, y si me matan. El sacerdote le decía, ¿usted compró casa nueva? Levante la mano, bueno, vaya para su casa y estrénela, disfrútela, y después nos vamos para la guerra para que tu cabeza te fresca. Porque si no, dice él claramente, no sea que te maten y después no la estrene, otro la estrena. Entonces él le daba ánimo. ¿Qué significa Fines? Fines significa boca de bronce. Y el bronce representa juicio en la Biblia. El que es sacerdote Mesías ungido para la guerra espiritual en este tiempo, tiene poder en las palabras que suelta por su boca y que hace
que las cosas cambien. ¿Ves? Ya no se oirá decir, es que ya no aguanto más, sino que se va a escuchar en las congregaciones lo que dice Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la iglesia tendrá un sacerdote Mesías ungido de la guerra espiritual con boca de bronce contra el reino de las tinieblas, y él les dirá qué tiene que decirle el sacerdote a las tropas, a la gente de la iglesia. ¿Qué tenemos que decirle? Deuteronomio 21, véalo. Dice, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os alarméis, ni os amedrentéis, ni os atemorecéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios es el que va delante de vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvar. Entonces, Fine es figura de Cristo, que a muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 16 dice, y en su vestidura, en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿cuándo será esto que se manifieste Jesucristo como el sumo sacerdote de la guerra? Recuerde y no se le olvide, pronto, porque Cristo viene pronto. Amén. Dios le bendiga. Me despido desde Puerto Cabello, su hermano y amigo, el pastor Miguel López, Iglesia Oasis de Bendición.